Ahí ya quedó grabando y vamos a dar inicio. Voy a permitirme presentarles mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Sí, señora. Gracias, muy amables. Y ahora me pueden confirmar si ustedes están viendo mi presentación. Sí, señora. Ok. Entonces yo voy a hacer un pequeño esbozo. Yo sé que esto ustedes lo debieron haber visto en la webconferencia anterior, pero como no tenemos la oportunidad de encontrarnos todo el tiempo ni todas las veces, entonces vamos a hacer un recorderis de los temas que estamos viendo en esta asignatura, ¿no? Entonces recordemos que nuestro trabajo o nuestro curso es de metodología y técnicas de la investigación, pero ¿qué es eso de investigar y de dónde nace la investigación? Entonces empezamos con la epistemología de la investigación, que hace referencia a esos presupuestos filosóficos y fundamentos teóricos y procedimentales que se le han dado a lo que puede ser la investigación. Ahí encontramos diferentes enfoques teóricos que nos hablan de lo que es una investigación. Están los pensamientos complejos, el método científico, el reduccionismo, el determinismo, que nos están definiendo cuáles son esos avances que se van dando en la investigación. Recordemos que la investigación puede partir de dos metodologías, o es decir, o puede tener dos resultados, una metodología cualitativa y una metodología cuantitativa. Pero dentro de lo que desarrollamos en la investigación, podemos definirla desde diferentes definiciones teóricas. En la complejidad, eh, cuando lo definimos desde allí, la complejidad es un método científico básico, es decir, que parte de unos presupuestos determinados y determinados matemáticamente, es decir, que son leyes de la naturaleza que yo puedo llevar a corroborar con estadísticamente con números y con pruebas científicas. La complejidad nace en 1687, es uno de estos enfoques teóricos que nos permite desde empezar a compilar diferentes pensamientos modernos para darle una explicación al universo que se separan de las nociones religiosas y espirituales y que empiezan a contribuir a partir del uso de las matemáticas y de la ciencia en la construcción de conocimiento y de conocimiento científico de cómo funcionan los fenómenos naturales que se presentan en el mundo y como sabemos, pues esto lo hace Newton en, en sus leyes de la gravedad. Espérenme un segundito. Perdón, que ingresó alguien. Listo. Luego vamos a tener el reduccionismo, que es el que nos dice que para hacer una investigación debemos fragmentar la información, estudiarla parte por parte y luego sí poder estudiar de manera completa una determinada situación, ¿no? Recordemos que siempre la investigación parte de hechos y de situaciones reales que estamos viendo y que estamos viviendo. El determinismo es la capacidad que se tiene de predecir lo que va a suceder. Esto generalmente se hace a partir de modelos matemáticos, es como exclusivo de las ciencias matemáticas. Y finalmente, pues tenemos el método científico que parte de una organización de la información, ¿sí? El método científico siempre parte de una pregunta de la cual nosotros formulamos un objeto, a la cual le podemos colocar diferentes variables o de la cual podemos sacar diferentes hipótesis que después vamos a corroborar a partir de un proceso de investigación y que finalmente nos va a dar un resultado. ¿Cuáles son los fundamentos del método científico, que es la forma general en la que nosotros investigamos? Desde las ciencias básicas, el método científico debe tener un objeto definido y definible. Puede ser o no ser físico. Cuando yo hablo de objeto definido o definible, para el caso en lo que nosotros estamos manejando en nuestra guía, estoy hablando de un tema de investigación, ¿sí? Yo necesito determinarme en un tema de investigación que yo pueda manejar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero estudiar la educación en Latinoamérica, tengo un tema de investigación que se sale del alcance no solamente cognitivo, sino también del alcance físico que yo puedo hacer. Porque estudiar una educación
que ya es un tema muy amplio, porque como recordemos, la educación no solamente tiene que ver como, no solamente es una forma, porque también es un sistema, también es un servicio, ¿sí? Y la educación también puede ser formal o puede ser no formal, entonces yo necesito determinarme en ese sentido. Y si yo hablo de Latinoamérica, estoy recogiendo alrededor de 11 países, lo cual me está llevando a un marco muy grande de lo que yo puedo trabajar. La investigación debe decir cosas que no hayan sido dichas. Esto es muy importante y eso me pasó esta semana con una estudiante que me decía, profe, yo quiero eh, hacer algo nuevo e inventado. Yo creo que a estas alturas del modernismo y del pleno siglo XXI y con la complejidad de conocimientos que tenemos hoy en día es muy difícil que haya la opción de inventar algo. ¿Sí? Ya sobre todo se ha escrito, lo que nosotros necesitamos decir es decir algo nuevo sobre eso que ya se ha hecho. ¿Sí? Entonces retomamos esos trabajos, vemos qué es lo que falta, qué es lo que no se ha hecho, podemos criticarlos también, ¿no? Generarles una antítesis a las tesis que otros han hecho y decir algo nuevo, y eso es lo que busca la investigación. La investigación debe ser útil para los demás y esto hace parte de la justificación de por qué yo estoy escogiendo este tema, por qué yo quiero hacer este trabajo, y es que tiene que tener un objeto social y debe cumplir una función para el entorno en el que yo me encuentro, para, ¿cómo decirlo?, para mi ejercicio profesional, para la disciplina en la que me encuentro. Hacia allá debe ir la investigación. La investigación debe prestar elementos para que sea verificable y para que se pueda refutar la hipótesis propuesta. Y esto es muy importante porque ustedes lo verán en uno de los textos que ustedes tienen dentro de la unidad 2, que es el texto de Carlos Enrique Pérez Orozco, de la Escuela de Educación de la Universidad, que nos dice que efectivamente, desde las teorías, la investigación debe ser falseable, pero pues ya llegaremos a ese punto en la exposición. ¿Qué características debe tener la investigación científica? Uno, que parte de los hechos. Es decir, un hecho es un fundamento que pertenece al mundo real, como por ejemplo los discursos. Cuando yo hablo de discursos, yo estoy hablando de enfoques teóricos, es decir, la forma en que se han denominado ciertas acciones, conductas, pensamientos en la teoría. ¿Sí? Por ejemplo, un discurso puede ser el socialismo, un discurso puede ser el capitalismo. ¿Por qué? Porque es una forma de definición. Los discursos también son perspectivas subjetivas, políticas, sociales, culturales que tienen las personas. Otra de las características es que debe ser precisa y exacta, es decir, que debe estar determinada en un lugar, en un tiempo y en un grupo específico. Entonces, cuando yo me voy a plantear una investigación, yo tengo que tener el lugar donde voy a hacer mi investigación. Por ejemplo, yo soy de la ciudad de Bogotá, entonces yo tengo que plantear mi investigación en la ciudad de Bogotá, y ni siquiera Bogotá puede ser un lugar muy grande para una investigación. Entonces yo puedo decir, voy a trabajar en la localidad de Kennedy, en el barrio, perdón, en la localidad de Kennedy, en un barrio específico, en un tiempo determinado, es decir, si voy a hacer una investigación cronológica, es decir, de tiempo, entonces voy a tomar del año 2019 al año 2021, o voy a trabajar con solamente el año 2021, o voy a trabajar un grupo específico, por ejemplo, una institución educativa. Así de precisa debe ser nuestra investigación. ¿Para qué? Para que tengamos resultados concretos y no nos vayamos a escenarios muy amplios. Debe ser falseable, como les decía, es decir, que pueda haber una verificación de esa teoría, ¿sí? La idea no es que nos acerquemos a una verdad, porque la verdad es un lugar muy subjetivo. Mi verdad puede ser distinta a la de otro y entraríamos en discusiones o sea, que nunca tendrían un fin, pero sí que nosotros lleguemos a una precisión
y demos una explicación de esa realidad de una forma objetiva. Obviamente llegará después una teoría que lo haga mejor, pero eso es lo que hace la investigación, ir dando esos pasos en la construcción de conocimiento. Es sistemática, es decir, que puede abarcar diferentes ámbitos de estudios, es decir, cuando yo hago una investigación en matemáticas, por más que esté trabajando un modelo matemático, siempre me voy a involucrar con otras disciplinas u otros conocimientos, porque si yo estoy trabajando, no sé, en un sistema matemático contable, me estoy involucrando con sistemas económicos, seguramente con temas de recursos humanos y así. Siempre pues va a estar como en un círculo de interacciones académicas de diferentes disciplinas. Es predictible, es decir, que, como les decía, generalmente esto pasa con las matemáticas y es que mi investigación puede dar resultados a futuro o puede estar pensando cómo mejorar situaciones a futuro que se presentan hoy en día, ¿no? Generalmente esto pasa cuando aparecen dispositivos que están mejorando las condiciones de vida de ciertas poblaciones y lo que buscan es con la innovación y la presentación de un producto de investigación que mejore la calidad de vida de una persona, en un futuro pues pueda hacerlo para una población en general. Es racional y razonable, es decir, que se encuentra enmarcada dentro de un pensamiento, está dentro de una ciencia teórica que ya ha sido estudiada, ¿sí? Parte de unos fundamentos teóricos consolidados, ha sido trabajada por otras investigaciones, es decir, contiene un estado del arte y es medible, ¿no? Es medible en tiempo, es medible, se puede encontrar, es un tema que no, como les decía, no es inventado, sino que ha sido ya trabajado y que yo puedo rastrear. Y pues ese objetivo quiere decir que parte de hechos que son verificables, no solamente en el contexto de la situación que yo estoy estudiando, es decir, si estoy estudiando una realidad social, no sé, de alguna problemática, es una realidad que existe, pero que también ha sido verificada en otros lugares del mundo, ha sido verificada por otros autores, puede que con características diferentes, pero yo sé que es una situación real. Bueno, aquí ya hablamos un poquito de lo que era el pensamiento complejo y ya vamos a entrar en el tema de nuestra unidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la organización de lo que estamos haciendo en este curso? En este curso estamos haciendo algo que se llama la presentación de un anteproyecto. ¿Qué es un anteproyecto? Es el primer paso que yo doy para formular una investigación, ¿sí? Aquí yo no voy a desarrollar una investigación, aquí yo estoy proponiendo mi investigación, porque desarrollarla me implica ya entrar a desarrollar la metodología y los métodos y las técnicas de recolección de información que yo me estoy proponiendo. Entonces, en este primer paso, que es lo que nosotros tenemos que avanzar en este curso, lo que tenemos que hacer es cumplir con unos objetivos. Para esta unidad vamos a cumplir con estos objetivos. Recordemos que el numeral 1 que aparece en esta diapositiva y el numeral 2 ya lo hicimos en el paso anterior, que fue escoger un tema de investigación y formular una pregunta de investigación. Ahora, en esta actividad, vamos a presentar una justificación, una metodología, unos objetivos específicos y unos objetivos generales. El tema de investigación nosotros ya lo definimos, ¿cierto? ¿Qué tiene que contener el tema de investigación? Uno, tiene que estar delimitado espacial, geográficamente y tiene que estar delimitada la población de estudio. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes colocaron muchos temas de investigación científicos, teóricos. Muchos querían revisar, y además porque muchos de ustedes son contadores, entonces, o están dentro de las ciencias económicas. Entonces, muchos de ustedes en los temas de investigación que propusieron estaban buscando en la revisión de diferentes normas, ¿sí? Que se aplican a las microempresas. Muchos están trabajando el tema de tributación, algunos están trabajando el tema de la reforma tributaria, pero siempre deben buscar limitar esas investigaciones. Es decir, si van a trabajar el tema de la reforma tributaria, ¿en qué aspecto específicamente lo van a hacer? ¿Van a trabajar toda la reforma tributaria o lo van a trabajar
o van a trabajar la reforma tributaria que se presenta en la crisis de la pandemia, o van a trabajar la reforma tributaria frente al problema de desempleo en el país, o la van a trabajar frente a la situación que se da con el pago de impuestos de las grandes empresas en comparación de los microempresarios, o la reforma tributaria frente a el pago de impuestos que hacen las personas naturales frente al que hacen las personas jurídicas, no sé. En esos temas ustedes tienen que empezar a delimitar tanto geográfica como temporal, como la población con la que van a trabajar. La investigación, y esto sí es como un consejo personal, debe partir de un interés personal, ¿sí? Yo, ¿por qué lo aconsejo? Porque cuando nosotros investigamos, vamos a tomar mucho tiempo nuestro para hacer una investigación. La investigación requiere de mucho tiempo. Si no más formular un anteproyecto requiere muchísimo tiempo, desarrollar y ejecutar una investigación lo requiere o más. Entonces, siempre debemos partir de ese interés personal, ¿sí? De qué me gusta a mí y yo, desde mi ejercicio profesional, cómo puedo desarrollar un tema de investigación. Y lo otro es tener como unos antecedentes ya claros de lo que quiero trabajar, ¿no? No parte de la nada, sino que yo ya sé que, por ejemplo, la reforma tributaria se presentó y tuvo muchísimas discusiones a nivel social porque estaba generando un impacto muy fuerte en ciertas clases económicas del país que no iban a soportar ese tema de las reformas económicas que contenía esa normatividad. Pero para hacerlo un poquito más amable, les voy a presentar un video sobre lo que es el tema de investigación y cómo se formula. Espérenme un segundito porque no se escucha bien. Necesito subirle el volumen. La persona no tiene un tema de investigación. La persona escoge un tema demasiado amplio que no lo hace investigable. La persona selecciona un tema minúsculo que lo hace irrelevante. Cuando iniciemos un acercamiento es necesario tener muy presente, utilizar la bibliografía como una guía, leer de manera comprensiva los documentos, tomar apuntes de manera ordenada, emplear un método que nos garantice una revisión sistemática. Otro propósito, identificar la posición de varios autores sobre el mismo tema. Un tema puede tener diversos orígenes, a saber, interés personal, afectivo, intelectual, laboral, científico o académico por el tema. Necesidades o problemas comprobados por estudios o por especialistas. Sondeos previos realizados por las personas. Experiencias personales relacionadas con el tema. Sugerencia de un docente o director de la tesis, monografía o investigación. Recomendaciones de otros especialistas en el tema, exigencias o recomendaciones a nivel institucional, lecturas y consultas bibliográficas personales sobre el tema. Delimitación del tema constituye los siguientes aspectos: características generales y específicas del tema, ubicación geográfica, espacio, etapa cronológica que abarca tiempo. El tema debe ser preciso, ubicarse en las fronteras de dos o más ciencias, ser de limitada extensión, poseer condiciones de originalidad, ser viable, ser singular, novedoso, interesante, prever la organización y sistematización de hechos. Listo. Eso tiene que contener el tema de investigación. Ahora vamos a ver cómo se define una pregunta de investigación. Cuando nosotros ya tenemos un tema seleccionado, de ese tema vamos a seleccionar una posible problemática que se presenta frente al tema. Tiene que ser una problemática real. Y generalmente, y lo que más se recomienda es que se formule como una pregunta de investigación. ¿Para qué? Para que podamos de allí formular un objetivo.
¿Cómo se delimita un problema de investigación? Debe estar delimitado, igual que el tema, en un espacio y tiempo y población objeto de estudio, y debe definir distintas variables y respuestas frente al cuestionamiento que estamos haciendo. Entonces, pues siempre que hacemos una pregunta es para contestarla. Así que podemos tener diferentes respuestas a la pregunta de investigación, pero la respuesta se nos dará en la medida en que nosotros vayamos desarrollando nuestro trabajo. Entonces, por acá yo tengo un link de una página que nos permite ir como conociendo cómo se formula una pregunta de investigación. Entonces, nos va aplicando unos pasos que nos permiten ir redactando esa pregunta, y especialmente cuando no tenemos como muy claro qué es lo que queremos investigar, ¿no? Entonces nos dice que la pregunta de investigación tiene que ser muy clara, muy sencilla, tiene que ser relevante. Y bueno, yo creo que les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan ver como con más calma y puedan ver cómo se va delimitando esa pregunta, ¿no? Y aquí pues ellos les van dando algunos ejemplos de cómo aplicar las preguntas dentro de los temas específicos. Entonces, por ejemplo, hay una acá que dice que ustedes pueden hacerse una pregunta o pueden hacerse más preguntas de manera que se vaya haciendo más explicativa la investigación que quieren hacer. Y puede ser así: ¿por qué el nivel de felicidad es alto en Latinoamérica? ¿El nivel de religiosidad influye sobre el nivel de felicidad en Latinoamérica? Es decir, son varias preguntas que se van haciendo según un mismo tema. Entonces, bueno, yo se los voy dejando acá, y también dice cuáles son los principales errores que hay dentro de una pregunta de investigación. Esta no es. Vamos a ver el tema de la justificación. ¿Por qué es importante la investigación que yo voy a realizar? Por qué es importante tiene varios niveles, ¿no? Y como veíamos, la investigación pues tiene que ser algo que sirva a la sociedad, pero los niveles son: por qué es importante en mi desarrollo personal y profesional, y por qué es importante a nivel comunitario y social. ¿Qué aporte voy a dar con mi estudio en los campos laborales, teóricos y sociales? ¿Y cuál es el propósito y alcance de mi investigación? Acá yo me voy a permitir presentarles otra presentación que yo traía sobre este tema de la investigación científica. Ya este es más a manera general en cómo se desarrolla un anteproyecto. Y bueno, acá hay un paso a paso, pero sí quiero dejar muy claro que este paso a paso es el que yo he diseñado para mí en las investigaciones que he realizado, porque hay distintos manuales de investigación que obviamente traen una organización distinta, ¿sí? Pero yo la he hecho de esta forma porque considero a manera personal que es la mejor manera de plantearse un anteproyecto. Entonces, como les decía, estos son los pasos que contiene una investigación o la formulación de un anteproyecto, que es lo que tenemos que hacer en este paso. Entonces va la selección de un tema de investigación, una pregunta de investigación, una justificación, el estado del arte, el marco teórico, el objetivo general, los objetivos específicos, metodología y métodos de investigación. ¿Cómo lo van a encontrar ustedes generalmente? Va el tema, la pregunta, la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos, la metodología y los métodos. Yo coloco antes el estado del arte y el marco teórico. ¿Por qué? Porque me parece que es necesario que nosotros tengamos un sustento antes de irnos a formular un objetivo, ¿no? Entonces, que conozcamos un poco del tema que vamos a investigar y que no partamos pues de supuestos genéricos. Vamos a empezar con la selección del tema. La selección del tema es qué queremos investigar, ¿no? Es escoger un tema. Estas son algunas recomendaciones que yo les doy para que escojan ese tema, aunque ustedes ya lo escogieron, pero pues podemos tenerlas en cuenta. Y es, primero, ¿cuál es el tema que más me llamó la atención durante mis estudios, ¿no? Entonces, algo que se hizo como mucho hincapié y que tratamos todos los tutores de enmarcar mucho en la actividad anterior, es que el tema de investigación siempre tiene que estar relacionado con mi
área de estudio con mi disciplina. ¿Por qué? Porque yo no me puedo salir de lo que he venido trabajando y finalmente uno investiga sobre lo que conoce y lo que uno conoce pues es lo que ha estudiado, ¿no? Y ese tema de investigación, eso que más me ha gustado a mí dentro de lo que yo he estudiado, debo relacionarlo con mi experiencia personal, ¿sí? ¿Para qué? Para que la investigación genere un interés, ¿no? Sea algo interesante para mí. Y pues yo pueda preguntarme algo sobre ese tema. Esos dos pasos me dan a mí la posibilidad de preguntarme algo y pues pueda ir resolviendo mis dudas sobre qué tema de investigación estoy seleccionando. Yo siempre les doy el ejemplo de mi trabajo de tesis, de maestría y, por ejemplo, yo soy magíster en patrimonio cultural. El patrimonio cultural, bueno, es una maestría muy teórica, entonces tiene diferentes enfoques teóricos. Uno de esos enfoques teóricos son los itinerarios culturales, que así se denominan, pero que coloquialmente nosotros entenderíamos como los caminos, ¿sí? Los caminos reales, las servidumbres, eso sería un itinerario cultural. ¿Cómo me relaciono yo con ese tema de manera personal? Lo hago porque desde pequeña mi papá hacía parte de un grupo de caminantes y yo salía con él. Entonces ahí yo tenía mi experiencia personal y fue uno de los temas que más me llamó la atención durante mi trabajo y durante mis estudios de maestría. Entonces yo generé esa relación y de allí empecé a hacerme preguntas porque desde mi experiencia yo ya conocía lo que sucedía con los caminos. Entonces sabía que eran caminos que se estaban cerrando, sabía que muchas veces esos caminos se perdían, ya tenía claras algunas de esas nociones, entonces pues para mí era fácil poderme preguntar algo al respecto. Después de tener mi tema, lo que yo hice fue iniciar un pequeño trabajo de estado del arte. O sea, no es una cosa gigante porque hacer un estado del arte toma muchísimo tiempo. De hecho, hay que, en una tesis como tal, hay que entrar a revisar todo lo que se ha hecho al respecto de mi tema. Entonces, yo tendría que buscar todo lo que se dijo frente a los caminos. Pero yo tengo que empezar a delimitar desde mi trabajo. Entonces, yo no voy a trabajar todos los caminos porque no todos los caminos son itinerarios culturales, ¿no? La teoría dice que solamente van a ser itinerarios culturales aquellos caminos que tengan un trazado histórico, ¿sí? O sea, que yo pueda encontrar en libros históricos y que digan que fueron muy antiguos, que lo construyeron los indígenas, que fueron usados por los españoles, bueno, así. Entonces, yo ya voy delimitando mi trabajo de investigación. No estoy trabajando todos los caminos, sino unos caminos en específico. Y para darle más delimitación, yo tengo que escoger un solo camino, porque yo no puedo trabajar, por ejemplo, todos los caminos que existen en Bogotá, sino tengo que escoger uno en específico que cumpla con esas condiciones teóricas que me exige a mí el patrimonio cultural. Entonces yo empiezo a buscar caminos que específicamente cumplan con esas condiciones y en los que yo pueda encontrar conflictos, ¿no? Entonces, empiezo esa indagación de otros trabajos, otros autores que hayan buscado, que hayan trabajado ese tema que yo tengo. Y eso es lo que hace un estado del arte, ¿no? El estado del arte lo que hace es buscar un autor que haya manejado, que haya hecho una investigación, que tenga un objeto definido y tenga unos resultados concretos. Si yo encuentro textos en los que no hay autor, bueno, no es muy frecuente, pero que no haya autor, que no hay un objeto definido o que no haya un resultado concreto, pues no es un trabajo que me sirve a mí para un estado del arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple con las condiciones del método científico. Entonces yo empiezo a indagar un poquito en eso y empiezo a indagar también un poco en el marco teórico, es decir, en cuál es ese desarrollo o enfoque que yo le estoy dando a mi investigación. Por ejemplo, para mi caso, ¿qué es un itinerario cultural? ¿Quién ha denominado que es un itinerario cultural? Si yo no sé qué es un itinerario cultural, yo no puedo partir una investigación desde allí, yo no la podría hacer, ¿sí? Lo mismo pasa con ustedes cuando formulan un trabajo en reforma tributaria. Si ustedes no saben lo que es una reforma tributaria, no pueden desarrollar un trabajo en ese sentido. Si ustedes no saben lo que es una cultura tributaria, que es otro tema que me han propuesto, no pueden desarrollar el trabajo, ¿sí? Si ustedes ya lo tienen claro teóricamente, ahora tienen que saber qué van a investigar de esa cultura tributaria, ¿sí? Ustedes ya pueden evidenciar un hecho concreto y es que es algo que no se da en Colombia,
¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada, y era algo que, pues no lo digo yo, sino que fue algo como muy reiterativo en sus trabajos, y es que la gente generalmente no está acostumbrada a hacer el pago de sus tributos. Entonces, si yo ya tengo un hecho concreto, yo voy a entrar a estudiar ese hecho, pero ese no pago de los tributos se debe a qué. ¿Qué dice el estado del arte de ese tema? ¿Se debe a que la gente no sabe cómo pagarlos? ¿O se debe a que la gente no quiere pagarlos porque ya no cree en el gobierno? ¿O se debe a que hay gente que prefiere evadirlos? ¿Sí? Y ya es otro tema que involucra, por ejemplo, un tema de derecho penal, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que empezar a hacer esa indagación de por qué ese hecho está ocurriendo y qué han dicho otros autores respecto a eso. Esto me llevará a mí a formularme una justificación. Y es, bueno, ¿por qué es importante mi investigación? ¿Cuál es el propósito de lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Por ejemplo, con el tema de la cultura tributaria. ¿Yo qué quiero? Que la gente aprenda a pagar sus impuestos, que se genere una cultura para que la gente no tenga que tener una sanción de la DIAN para que cumpla con sus impuestos, o, o que existan impuestos más equitativos, ¿sí? No sé, que no recaigan tanto en un sector social, sino que sea un poco más equitativo, o que eh, la exoneración de impuestos también tenga unas condiciones más claras, ¿sí? También he encontrado en sus trabajos que hay muchos sectores de la economía que no están no están entrando dentro de un modelo, un sistema contable. Entonces, algunos me hablaban de la ganadería, de la agricultura y de las pequeñas tiendas comerciales. Cuando estamos tocando ese tema, ¿qué, qué, qué importancia tiene, por ejemplo, para el sector agropecuario entrar dentro de un sistema contable? Y si no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué beneficios le trae al sector agropecuario entrar a un sistema contable, o qué beneficios le trae al ganadero tener un sistema contable, o qué beneficios le trae al señor de la tienda de barrio tener un sistema contable? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que colocar en mi justificación. ¿Qué le va a permitir? Tener unos ingresos y unos egresos más claros, ¿sí? Tener una organización más clara de cuáles son sus gastos, cuáles son sus proveedores, qué va a determinar esa investigación y qué puede cambiar, y socialmente cómo va a contribuir mi investigación. Eso es lo que yo me tengo que plantear. Pero también tengo que estarme preguntando por qué pasa esa situación, o sea, por qué no se da ese acercamiento al sistema contable por parte del sector agropecuario, por ejemplo. Quiere decir que es algo que, no sé, que no se había requerido, pero que ahora sí se requiere dentro de la modernización, por ejemplo, y de manejar una economía mucho más estable, ¿sí? Y no sé, es posible que ya hayan otras personas que hayan escrito al respecto y puedan decir qué beneficios va a traer consigo el que una persona del sector agrícola pueda entrar a un sistema contable. Y allí yo voy a plantearme un objetivo de mi investigación, y es qué alcance le voy a dar a mi investigación. Entonces yo voy a establecer cuál es el beneficio que se obtiene con el ingreso, o con el planteamiento de un modelo contable para el sector agropecuario, ¿sí? Recordemos que siempre el objetivo general se plantea con verbos en infinitivo. Entonces siempre va a ser establecer, proponer, identificar. Desde allí nosotros empezamos a plantear el objetivo. Entonces, si yo voy a establecer cuál es ese beneficio que alcanza el sector agropecuario, y no puedo decir el sector agropecuario porque el sector agropecuario es muy grande, ¿sí? Entonces tengo que limitarlo, y puedo decir qué beneficio va a tener la hacienda Las Flores, ubicada en el municipio de, no sé, Casillas Meta, ¿sí? Al entrar dentro de un sistema contable, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser mis objetivos específicos? Los pasos que yo voy a desarrollar para lograr esa investigación. Entonces yo digo, si yo lo que quiero es conocer ese beneficio que va a tener esa hacienda al entrar dentro de un sistema contable, yo necesito primero saber cuál es la situación actual de esa hacienda. Entonces, identificar
cómo se maneja actualmente dentro de la hacienda Las Flores en el municipio de Acacías Meta, todo el sistema contable desde su producción agropecuaria, ¿sí? Porque yo necesito conocerla, saber cómo está ahorita, ¿sí? Luego yo necesito implementar un sistema contable, ¿sí? Y para implementar ese sistema contable, pues tengo que identificar cuál es el mejor sistema contable. Entonces, debo determinar el sistema contable que se pueda aplicar a un sector agropecuario, ¿sí? Luego de la implementación, yo debo evaluar qué sucede al implementar ese sistema contable dentro de la hacienda Las Flores en el municipio de Acacías Meta. Esa evaluación que me va a dar a mí, que sería mi tercer objetivo específico, ¿no? Entonces recordemos, el primero es ver cómo está la situación actualmente, el segundo, implementar el sistema y el tercero, evaluarlo. Cuando yo lo evalúo, voy a determinar de manera científica si hay o no hay un beneficio, porque puede que no lo haya. Entonces puede que yo diga, vea, a la gente le va mejor si no aplica un sistema contable, porque, o es posible que yo diga, vea, la gente tiene un sistema contable que no está identificado dentro de las normas de contaduría pública, ni dentro de la teoría, pero que lo hacen empíricamente y que les ha funcionado durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces yo ya identifiqué que sí existía un sistema contable, solo que pues no está regido sobre las normas que maneja la contaduría pública. No sé, pero entonces esa es la organización de una investigación. Y bueno, ya la metodología y es algo que se va a ver en la siguiente unidad, pero pues para adelantarles, recordemos que existen dos metodologías de investigación. Entonces hay una metodología que es la cualitativa, ¿sí? Que habla de las cualidades y que siempre me va a llevar a investigaciones con personas y con comunidades en las que yo voy a tener resultados, en resultados que siempre van a medir las situaciones y las condiciones de las personas, también pueden medir sus situaciones emocionales, psicológicas, afectivas, y voy a tener una metodología cuantitativa que está enmarcada en las ciencias básicas, ¿no? Entonces, es una metodología que utiliza los números para cifrar, para obtener estadísticas. Generalmente se hace con encuestas que terminan generando unas gráficas en las que yo puedo medir, ¿no? Medir los impactos. En las cualitativas, generalmente yo voy a obtener resultados de apreciaciones, de conceptualizaciones teóricas, de lo que la gente hace, piensa, de las formas de hacer, de las realidades de un contexto, que es lo que maneja Orlando Falsborda con la acción participativa. Entonces, que yo entro a una realidad que no es la mía, porque yo vivo en una ciudad, tengo unas condiciones de vida diferentes. Por ejemplo, si yo llego a una comunidad indígena, entonces cuando yo llego allá, genero un choque cultural. ¿Por qué? Porque estoy conociendo una cultura que no es la mía. Lo mismo cuando me voy del país, estoy en otro lugar y conozco otra cultura. Y al hacer esa inmersión, pues yo estoy recogiendo una información, ¿sí? Y esa información, pues yo la traduzco en qué? En un desarrollo teórico. Y bueno, esas son las dos metodologías. Entonces recordemos, hay una cualitativa que pues trabaja con personas y lo que mide son esas cualidades, y una cuantitativa que lo que hace es calcular y establecer estadísticamente impactos. Voy a dejar por acá, por ahora, esta presentación. Ya lo que viene son los métodos de investigación y las técnicas de recolección de la información, pero pues eso ya lo verán en la otra webconferencia, que será la tercera. Entonces, sí, vamos acá en esta presentación en la justificación. Yo por acá tenía un videito de lo que es una justificación, pero yo creo que con esto ya quedó claro. Pero bueno, ahorita sí tenemos dudas, entonces lo vemos. ¿Qué es el objetivo general? El objetivo general responde a la pregunta de investigación, debe ser concreto y definible, dirigido a obtener resultados, y pues se debe formular en un verbo en infinitivo. Y los específicos, lo que les decía, son los pasos que yo doy para dar cumplimiento a mi objetivo general. No son actividades, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo formulo un objetivo de investigación, un objetivo específico, yo no puedo colocar una actividad como voy a hacer 15 talleres. Cuando yo digo voy a hacer 15 talleres, primero estoy diciendo que voy a utilizar una herramienta o un método de investigación o una técnica de recolección de la información, y eso no es un objetivo.
Y segundo, el objetivo específico también se formula en infinitivo. Entonces yo voy a establecer, voy a identificar, voy a proponer, bueno, y ustedes pueden buscar ahí en internet y ahí les bota la lista de los verbos en infinitivo que pueden utilizar. Bueno, se deben escoger el verbo que les sirva más para determinar de manera concreta y dar solución al problema planteado. Y lo que buscan los objetivos específicos es dar cumplimiento a ese objetivo general que yo me estoy colocando. Entonces, lo que hablamos anteriormente, ¿no? De el ejemplo de la finca de las flores en el municipio de Casillas Meta, ¿no? Entonces, yo voy generando esos pasos para poder reconocer un beneficio. Y cada objetivo debe estar planteado desde una metodología o un método de investigación, que bueno, eso ya se plantea posteriormente, pero yo también ya tengo que tener claro, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a evaluar, pues yo ya tengo que estar pensando cómo lo voy a hacer. Y si yo voy a evaluar, pues yo voy a hacer una encuesta para generar esa evaluación. Y si estoy en algo muy concreto, por ejemplo, desde la contaduría muy matemático, pues tengo que utilizar una herramienta que me permita medir, ¿sí? Si efectivamente es mejor o peor utilizar un sistema contable dentro de un sector como el agropecuario, ¿no? Entonces, tengo que estarlo pensando. Voy a presentar la actividad que tenemos para esta unidad. Y esa la tengo por acá. No, esta acá. Entonces, bueno. En esta unidad, ¿qué tenemos que hacer? Okay, hay como una pregunta. Sí, Jamie, te escuchamos. Buenas noches, tutora. Hola, Jamie. Hola. Tutora Alnifa, es que yo tengo una pregunta, la pregunta que yo formulé, pero es que ella está así como a un ámbito muy global y no sé cómo tratar de, como de delimitarla o de un lugar más exacto. Espérame un segundo, voy a dejar de presentar. ¿Tú estás en qué grupo? ¿Tú estás conmigo o no? No, no señora, estoy con el Ok, tutor Pedro. listo. Entonces vamos a utilizar una herramienta que nos tiene aquí el... Ah, pero me toca igual presentarles, que es la pizarra, para que todos podamos ver. Listo. Están viendo mi pizarra, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, primero, ¿cuál es tu tema de investigación? Mi tema de investigación es sobre el mercado financiero, la función del contador público en el mercado financiero. La función del contador público. Pues yo le puse la pregunta, ¿cuál es la función de un contador público moderno en el mercado financiero globalizado? Pregunta. ¿Cuál es la función del contador público Moderno en el mercado financiero globalizado. Yo tengo que preguntarte, ¿por qué el contador público moderno? O sea, ¿a qué te refieres con moderno? Moderno quiere decir como actual, que está más vinculado a las tecnologías y que es a un ámbito más internacional que nacional. O sea, ¿a eso te refieres con moderno? ¿Cuál es la función del Sí, algo contador? así, sino que sí, no, está como muy amplia o mal estructurada, creo yo. Porque es que en ese campo del mundo financiero globalizado, ¿sí? O sea, es muy grande y también el contador público moderno es una idea muy grande y pues la verdad no está nada medible porque cuando tú te vayas a plantear un objetivo, entonces vas a definir cuál es la función de un contador, ¿sí? En un mundo globalizado. Entonces queda como muy... ¿Qué más aspectos tiene un mundo globalizado?
¿sí? O desde ese mercado financiero, ¿qué puedes estudiar tú de una forma concreta? No sé, la bolsa de valores, o a qué te refieres con ese mercado financiero de una manera un poquito más concreta. Sí, es que eso es lo que quería como tratar de Pero tú centralizar. puedes en este momento definir algo más concreto para que lo dejemos y lo usemos de ejemplo. No sé, un área específica que tú puedas decir, no sé, porque yo no soy contadora, pero yo me hago la idea y yo digo, bueno, un área específica del mercado financiero pueden ser las exportaciones, las importaciones, tratados de libre comercio, ¿qué más se me ocurre a mí? La bolsa de valores, la compra y venta de acciones, no sé. Sí, podría ser la compra y venta de acciones, sí sería. Entonces la compra. Y ahí, ¿cuál sería el papel del contador? ¿Sí? Como modernizarse. O sea, ¿qué problema tú encuentras en esa función del contador dentro de este tema de la compra y venta de valores? O sea, que tú lo hayas visto en tu ejercicio profesional, no sé, no se los enseñan en la carrera. La Sí, contaduría señora. está limitada solamente al estudio de las normas, no sé, que se dan a nivel nacional, no sé, algo así. ¿O tú qué problema encuentras? Sí, es a pesar de que la contabilidad ya tiene normas internacionales, pero del mercado financiero es realmente muy poco lo que un contador público puede saber, o hasta el momento lo que yo he aprendido en el transcurso de Por la ahí carrera. parece que algún compañero está opinando. Ah, no, que quiere. Pero Ricardo, disculpa, ¿tú vas a colaborarnos con el tema de Jamie o quieres que veamos tu tema? No, realmente estoy como quedando en cola porque también tengo una pregunta sobre mi tema y es por Ah, no, eso, tutora. entonces espérate y resolvemos el de Jamie y ya seguimos contigo. Entonces, pensé, porque si alguien tiene alguna idea y que nos pueda ayudar, entonces, pues, bien, que nos pueda ayudar a pensar en una problemática más específica, ¿sí? Entonces, bueno, tú me decías, no hay tanta información sobre el mercado financiero, entonces ya tendríamos una problemática y es como la falta de estudios y, ¿cómo se diría? Conocimiento. Y conocimiento de eh, teorías, no sé, del mercado financiero en la carrera de contaduría pública. Y pues toca decir de la UNAD, ¿no? Porque pues no sabemos en las otras universidades cómo sea, ¿no? Entonces, no sé, ahí ya tendríamos una situación problemática. Ahora tenemos que convertirla en pregunta. Entonces, no sé, puede ser, ¿qué beneficios puede traer el estudio y reconocimiento de las teorías del mercado financiero global para los estudiantes de contaduría de la UNAD? Bueno, más o menos así quedaría. No sé si a ti te parece, si es el tema que tú quieres, puede que no, pero es una forma de concretar los temas de investigación. Sí, sí, señora, ya está más, tiene que ver con el tema, mercado financiero, y está más centrado en un sector en específico. Exacto, entonces estamos hablando de los estudiantes de contaduría pública, estamos identificando un problema y es que no lo están viendo y estamos preguntándonos qué pasaría si lo ven, ¿sí? O sea, qué beneficios les va a dar. Entonces, cuando nosotros volvamos esto un objetivo,
vamos a decir, establecer el beneficio. Establecer o identificar, bueno, que mejor sea como ¿qué tendrá o qué tendría para los estudiantes? Bueno, ahí ya tú lo sigues, para no ponerme a escribir todo. De Contaduría Pública de la UNAD, el estudio y reconocimiento del mercado financiero global. Y bueno, ahí ya tendrías que formular unos objetivos específicos. Seguramente no es el tema que tú quieres, pero sí es una de las formas en que tú puedes ir pensando en una delimitación de tu tema. Porque el tema que tú estás planteando, la función del contador público en el mercado financiero, tiene muchísimas variables. Entonces, puede que también estudies desde la parte ética, cuál es el papel del contador público dentro del mercado financiero. Puedes estudiarlo también desde el uso, por ejemplo, de las tecnologías de las TIC, de las tecnologías de, ay, se me olvidó cómo se denominan, pero desde allí de información y comunicación, ¿qué beneficios o el uso de esas tecnologías, cómo podría mejorar la función del contador dentro del mercado financiero, ¿sí? Esa también podría ser una opción. Entonces, hay muchas variables, pero ahí también nos damos cuenta de lo amplio que es el tema que nos estaba presentando Jamie, ¿cierto? Entonces, creo que es algo que nos sirve mucho porque me pasó tanto con el primer paso, que me parece importante que nosotros empecemos a ver la investigación por qué debe ser concreta, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de ir concretando las preguntas y las preguntas de investigación? Entonces vamos a seguir con... Listo, tutora, muchas gracias, muy amable. Sí, te quedó claro, ¿cierto? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Vamos con Ricardo, que había levantado la mano. Gracias, tutora. Es lo siguiente, en la retroalimentación que usted me dio, pues me dice que mi tema realmente, o mi pregunta, es muy ambigua, ¿sí? Le recuerdo un poco la pregunta que yo hice fue, ¿cómo construir empresa siendo contador público, no solo como asesores o consultores? Entonces, esa fue mi pregunta inicial. En la retroalimentación que la tutora me dio, me dice que me enfoque más bien en la relación teórica que tiene la contaduría pública con el emprendimiento desde enfoques teóricos. Entonces, me queda un poco la duda cuando me dice que desde los enfoques teóricos, ¿a qué hace alusión? Sí, es que cuando yo lo leí, ¿cómo construir empresa? Desde la contaduría, no sé, cómo construir empresa ya es un enfoque teórico, ¿no? Y está desde lo que llaman el emprendimiento. Ahí está todo un bagaje de teorías de cómo podemos construir empresa. Ahora, ¿tú cómo entras a dialogar en eso que es el emprendimiento, que es un tema muy de administración de empresas, con la contaduría pública? Entonces tienes que ponerlos en diálogo. Y ese diálogo tú lo tienes que crear a partir de las mismas materias que tú ves dentro de tu carrera. ¿Sí me hago entender? O sea, cómo desde lo que tú, desde tu profesión, tú puedes empezar a enlazar con el tema del emprendimiento, ¿sí? Entonces, no sé si, es que no soy contadora, pero yo no sé si existan sistemas, modelos contables que puedan entrar a hacer un estudio de precisamente cómo se construye una empresa, pero desde el emprendimiento. Pues es que no sé si me hago entender, pero tú tienes que generar ese enlace, porque es que son dos áreas diferentes. Una cosa es la contaduría y otra cosa es la administración de empresas. Entonces tú tienes que buscar la forma de entrar dentro de ese contexto desde tu área. Entonces por eso a mí no me quedaba claro cómo lo estabas planteando, cómo lo ibas a hacer. No sé si tú tengas otra idea que podamos discutir en este momento. Pues de pronto a veces lo que se presta para este tema es que uno lo puede pensar de una forma y quizás al momento de redactarlo no se hace entender. Yo quería como atacar también una problemática y es que en nuestra formación como contadores públicos, un alto porcentaje pueda que su opción sea buscar un trabajo, ¿sí? O llegar a ser asesor, por poner un par de ejemplos simplemente. Yo quería darle el enfoque a esto que los contadores públicos estamos preparados de una forma más íntegra
que más allá para poder rendir informes o asesorías, que muchas veces es como el campo de acción. Entonces, entiendo con lo que ahora me dice la tutora, la forma que yo lo podría enlazar sería pues con todos los temas catedráticos que vemos de las demás materias, llevarlo a eso, pues al enfoque de emprendimiento de creación de empresa, de pronto para dejarlo un poco más cerrado. De pronto podrías plantear eso como la necesidad, o sea, a partir de una necesidad, y es que falta dentro de la profesionalización el poder generar otros perfiles diferentes al de un asesor, sino que perfiles que permitan, por ejemplo, entrar en otras áreas que obviamente hacen parte de la contaduría porque son las mismas ciencias económicas, como sería el tema del emprendimiento, emprendirismo, no sé cómo se llame, pero sí desde empezar a tocar esas otras áreas. Pero entonces ahí sí tendrías que reformular la pregunta, porque entonces tú ya no estarías pensando cómo vas a construir una empresa, sino cómo un contador público puede abrirse a otros perfiles laborales. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, claro, perfecto. Y eso de Entonces me la replantear la envías. pregunta se puede, ¿verdad? Sí, claro, pero me la envías antes de que elijan entre el grupo y antes de que la suban al entorno de evaluación, porque si no me la envías antes y eligen esa pregunta, yo voy a quedar perdida. Bueno, perfecto. Me envías Ok, un correo diciéndome, profe, cambié la pregunta y la dejé así. Y yo te voy escribiendo, si yo la veo que está bien, pues seguimos adelante y si no, pues vamos mejorando, ¿no? Todo el tiempo en la investigación es un proceso de ir mejorando. bueno, perfecto, me ¿Listo? queda claro. Mil gracias. Listo, Ricardo, gracias. Vamos con Gladys. Gladys Isabel Jiménez. Gladys, tienes tu mano levantada. Bueno, sigamos con Jimmy mientras Gladys abre su micrófono. Profe, buenas noches. Buenas noches, Tengo Jimmy. tengo una duda con respecto a la pregunta, creo que no está relacionada con el área de estudio. ¿Tengo que volverla a formular? Primero, recuérdame la pregunta y recuérdame cuál es el área de estudio. La pregunta dice, ¿cómo afecta en la actualidad el uso inapropiado de la tecnología, como es el Internet, en la comunicación que tenemos con las demás personas? ¿Y el área de estudio? Esa es la duda que tengo. ¿Y cuál es tu área de estudio? ¿En qué carrera estás? Estoy en contaduría. ¿Estás en contaduría? Sí, o Bueno, sea, pues tengo sí, esa lo que duda. pasa es que no has generado el enlace, te pasa lo mismo que le pasaba a Ricardo, no has generado el enlace, porque yo la verdad creo que sí se pueden hacer estudios que permitan identificar, por ejemplo, como, por ejemplo, cuál es el uso que se le está dando al Internet hoy en día, porque finalmente un contador puede hacer también estadísticas, ¿no? Que pueda como medir si realmente existe un problema en la forma en que se utilizan las tecnologías emergentes hoy en día. Y eso cómo afecta a nuestra comunicación, eso también son estudios que se hacen de manera contable, ¿no? Creo que es algo que tú puedes hacer a partir de, por ejemplo, enfocarte en un solo tema, por ejemplo, el uso de una red social como WhatsApp, ¿sí? Entonces tú vas a medir para qué la gente está utilizando WhatsApp, ¿sí? Y puedes generar estadísticamente y hacerlo de una manera más precisa. Y es que, por ejemplo, la gente puede, no puedo llenar la asistencia. La gente puede, tú puedes empezar a reconocer, por ejemplo, si lo están utilizando para generar contactos o lo están utilizando para vender productos o qué función están cumpliendo esas redes sociales. Pero sí tienes que darle enlazarlo con tu área de estudio, ¿sí? O sea, tú no vas a identificar cuáles son las problemáticas que surgen en el momento del uso de las tecnologías emergentes en la comunicación, sino vas a medir cuáles son los impactos que se están generando hoy en día. Me disculpan que por acá alguien me está escribiendo sobre la asistencia. Yo no envié listado de asistencia de estudiantes. Creo que lo que se compartió es la pizarra que estábamos utilizando con su compañera.
entonces no es necesario que la diligencien. Fue la misma que les compartí, entonces no necesitan diligenciarla, porque no hice un formato de asistencia. Yo aquí voy anotando cuáles son las personas que asistieron. No se preocupen por eso. Entonces, el enlace que está ahí es para que entren a la pizarra, pero no es necesario porque yo la estoy compartiendo aquí por la presentación. No sé, Jimmy, si te queda claro cómo lo puedes hacer. Yo creo que desde allí se puede generar el vínculo, pero pues igual si quieres cambiar tu tema de investigación ahorita no hay ningún inconveniente. Listo, gracias, profe, muy amable. Bueno, Jimmy. Carlos Riaño. Carlos, ¿estás levantando tu mano? Igual que Gladys, no sé si alguno de los dos quiera participar o continuamos con la presentación. No, ninguno de los dos, entonces voy a quitarles la mano. Profe, buenas noches, que tenía un problema acá de Ah, comunicación. ok. Vale, no te preocupes. Qué pena es que sí está un poco demorado. O sea, el enfoque de mi pregunta es similar al del compañero Ricardo Navas. Y lo que yo entiendo del compañero Ricardo es que la mayoría de personas en las universidades no enseñan la parte, digamos, del emprenderismo. Todas Ajá. las personas salen enfocadas, sí, lo que decía el compañero Ricardo, salen enfocados es a buscar un trabajo, pero nunca, digamos, tienen como esas bases o ese enfoque de emprenderismo de montar una empresa, quizá por miedo o por desconocimiento del tema, o eso es lo que más o menos con el compañero Ricardo es lo mismo. Entonces mi pregunta, la pregunta de investigación que yo tenía es, ¿cree usted que es importante incluir desde la educación básica y superior programas y herramientas enfocadas hacia el ser emprendedor? ¿Y por qué? No sé si esté bien. Pues es que se cree usted, Carlos, el problema es que tú se lo estás preguntando a otra persona y la pregunta de investigación tiene que ser objetiva, no subjetiva. O sea, tiene que ser determinable. Entonces no puede ser cree usted, sino que tú tienes que partir de un hecho concreto y de una problemática concreta. Entonces tú tienes es que preguntarte qué hay, o sea, tú sabes que hay una situación. ¿Sí? Entonces tú, en lugar de preguntar, ¿cree usted qué está pasando? Porque no es una encuesta, tienes es que preguntar cuál o si representa alguna deficiencia el no tener una asignatura de emprenderismo dentro de las ciencias contables, ¿no? Algo así, como cuál es el beneficio o cuál es la deficiencia que se da al no tener dentro de nuestras áreas dentro del área de conocimiento contable el tema del emprenderismo. No sé, podría ser algo así, ¿no? Pero pues ya la tendrías que formular tú. Listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, Carlos. ¿Alguien más? Gladys. Gladys levantó la mano, pero parece que no. Que no. Que no requiere la pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación, que nos vamos a ir a la actividad, ¿no? Entonces, esta es la actividad, porque la agrandé mucho, que tenemos para este paso 3, formular un problema de investigación, objetivos y justificación. Entonces, primero pues vamos a revisar y retomar las reflexiones del foro sintetizados en el paso 1 y vamos a diligenciar de forma individual el formato que tenemos allí en nuestro entorno de aprendizaje, que es el formato F792, con una propuesta de investigación individual. Ay, ¿qué hice? Lo chiquité.
Debemos explicar nuestro problema de investigación bajo los siguientes criterios. Entonces, ¿cuál es la relación con el ámbito educativo de desempeño de los futuros, bueno, licenciados no, sino profesionales de la UNAD? Entonces, aquí ya encontramos que hay problemáticas muy enfocadas frente a los contenidos curriculares de nuestras áreas de conocimiento. Entonces, ahí ya tendríamos digamos, una relación de nuestro problema con el ámbito educativo. Y esto pues está más enfocado en que nosotros elijamos uno de los líneas de investigación que hay dentro de nuestras carreras, ¿no? Bueno, tienen que ver que si ustedes van a trabajar con una población, por ejemplo, sus compañeros que hablaban del entorno educativo de la UNAD, pues qué acceso tienen a ese entorno, ¿no? Porque eso es muy importante. Si existe una documentación e información de la cultura de su proyecto del proyecto que ustedes están planteando, entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso que yo les dije, ¿no? Si yo voy a hablar de emprenderismo, yo tengo que conocer algo de lo que significa el emprenderismo. Yo no puedo partir creo que el emprenderismo es como la gente hace empresas, no, sino que hay ya un desarrollo teórico y yo tengo que tener acceso a esa información y tengo que reconocerla. Tiene que ser un tema actual, de interés, y tiene que pues dar una respuesta a la investigación, tiene que dar una respuesta a la comunidad científica, o sea, tiene que ser pues una investigación que tenga una justificación para la sociedad en general y pues obviamente para mi área de conocimiento pues tiene que ser pertinente y viable. Entonces es como lo que tenemos que tener en cuenta para esa formulación. Posteriormente esta es la actividad colaborativa, ¿no? Entonces recordemos que tenemos una actividad individual que es diligenciar mi propuesta en ese formato, y en la colaborativa entonces todos vamos a presentar esa propuesta en el foro, ¿sí? Y dentro del foro vamos a seleccionar una única investigación, ¿sí? Dentro de todo el grupo, en consenso. Entonces vamos a votar por cuál de las propuestas que presentan nuestros compañeros vamos a seleccionar, y esa será el estudiante que haya sido elegido, que su propuesta haya sido elegida, la deberá subir a un Drive y la compartirá con sus compañeros. Y pues cada integrante del grupo deberá seleccionar uno de los roles que hay en la guía, tomar las responsabilidades, y el rol más importante, recuerden que es el del vocero, que es el que interactúa directamente con el tutor y hará las consultas necesarias. ¿Qué es lo que se requiere? Que en el momento en que se seleccione un tema, por todos los grupos, por todos los participantes del grupo, ese tema pues sea retroalimentado por todos los compañeros y será el tema que finalmente será enviado al entorno de evaluación, que será entregado ya como trabajo definitivo. No sé si queda alguna duda. Vamos a la guía. Entonces, recuerden que la actividad cierra el 2 de noviembre, ¿no? Es el martes 2 de noviembre. Profe, lo que yo tengo, lo que es que no, lo que tengo entendido es que entre los integrantes del grupo escogemos la pregunta No, y no, ustedes o sea, ustedes, cada uno de ustedes tiene que diligenciar ese formato con su propuesta de sí, investigación. Recuerden que ese formato, es que no lo tengo abierto acá, pero ese sí, formato el trae hasta cronograma. F792. Sí, entonces cada uno de ustedes lo tiene que diligenciar y lo tiene que presentar en el foro. ¿Para qué? Para que entre el grupo seleccionen uno. Y al seleccionarlo, lo van a retroalimentar, ese que seleccionan. O sea, lo diligenciamos entre todos. En el momento en que hayan seleccionado uno de los temas de Un tema. investigación, compañeros, Listo. entonces Gracias. ustedes lo retroalimentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque su compañero ya lo va a tener diligenciado. Si cada uno de ustedes lo tiene que diligenciar, su compañero ya lo va a tener diligenciado. Entonces, igual dentro del trabajo colaborativo hay roles. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es el rol que van a tomar, ¿sí? Y dependiendo de ese rol, pues va a ser el trabajo que van a presentar o el trabajo que van a desarrollar dentro del trabajo colaborativo.
¿Listo? No sé si hayan más preguntas. Pero si la actividad tienen que diligenciarla cada uno de ustedes. Entonces vamos a verlo aquí en la guía. Entonces dice, la actividad consiste en retomar y socializar en el foro colaborativo las reflexiones sintetizadas en el paso 1. Deben formular un problema de investigación, objetivos, justificación y bibliografía. ¿Por qué les dice que tienen que retomar la socialización del paso 1? Y es porque ustedes en el paso 1, como yo les dije, ya escogieron un tema y ya formularon una pregunta de investigación. Deben revisar la agenda del curso y el cronograma de acompañamiento sincrónico y asincrónico de los tutores. Si surgen inquietudes y dudas respecto a cómo solicitar la orientación mediante foros habilitados para tal fin, está el foro general del curso, que es el foro que encontramos en la parte de entorno inicial. Y deben pues revisar el foro de noticias porque es ahí donde aparecen las noticias, por ejemplo, de la webconferencia. Como actividades individuales deben asumir un rol, hacer una indagación teórica sobre el tema que propusieron, hacer una exploración del contexto social a la luz de la pregunta, hacer aportes pertinentes y oportunos sobre la temática y hacer la formulación de un problema de investigación, objetivos y justificación. Esto es lo que ustedes deben hacer de manera individual, ¿no? Y lo tienen que hacer en ese formato que se les presentó. De manera colaborativa deben establecer con claridad de forma colaborativa la pregunta de investigación y se construye un documento grupal donde se sintetiza la formulación de un problema de investigación, objetivo, justificación y bibliografía. O sea, yo sé que el formato va hasta cronograma, pero no vamos a diligenciar solo todo el formato, vamos a llegar solamente hasta la formulación del objetivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está pidiendo la guía? Se deben verificar los roles y la elaboración del cronograma interno, que es muy importante que ustedes entre el grupo generen un cronograma en el que ustedes digan, bueno, cada uno de manera individual tiene hasta, no sé, el 23 de octubre para presentar su actividad individual, su propuesta de investigación, ¿no? Y para que pues vayan cumpliendo unos tiempos. El relator, quien asuma el rol de relator, estructura un documento borrador donde va a ir colocando la pregunta de investigación y el tema seleccionado por todos ustedes. Y ustedes van generando aportes acerca de cómo va a ir ese objetivo, cómo debe ir esa justificación. Y quien se encarga de organizar ese documento es el relator. El veedor da autenticidad y revisa que los borradores no contengan plagio, ¿sí? Y que las fuentes bibliográficas estén correctamente hechas, ¿no? Con las normas AP. El evaluador revisa que el documento se ajuste a lo establecido en la rúbrica de evaluación. En el entorno de evaluación debe entregarse un solo producto final con los aportes de cada uno de los miembros del foro, ¿sí? Y con las actividades que realiza cada uno de los roles del grupo, ¿sí? Entonces está el evaluador, el relator y... Ay, se me olvidó. Y el veedor. Entonces, para que lo tengamos claro. ¿Cuáles son esas actividades individuales? Entonces, ustedes deben presentar de manera individual en el formato hasta el objetivo, ¿sí? Entonces, deben presentar el tema, la pregunta de investigación, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos hasta allí. Seleccionan un tema entre todo el grupo y de ahí construyen un documento colectivo en el cual van a llegar también hasta el objetivo específico, pero todos tienen que participar en la construcción de ese documento, ¿vale? Ahora yo no sé si ya quedó un poquito más clara la actividad. ¿Dónde estoy? Sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno, listo. No sé si alguien más quiere hacer una parte. Profe, yo tengo una pregunta. Parece que la... Sí, Lina, cuéntame. Linda, perdón. Gracias, profe. Es que lo que pasa es que yo había hecho como una pregunta, pero no fue tan acertada. Y ahorita respecto, pues, lo que explicabas, como nos llevaste como más al foco, ¿yo puedo cambiar la pregunta ahorita en esta fase o ya sobre el mismo tema tengo que, pues, sacar otra pregunta? Si yo quisiera, pues, inclinarme hacia otro foco. ¿Tú estás con qué tutor? ¿Contigo? Ah, sí, dale, envíamela. Sí, si la quieres cambiar, cámbiala, pero envíamela. Para con eso yo no ando perdida.
Listo, listo, sí señora, muchas gracias. Bueno, listo, linda. Vale. Me la envías por correo, por Sí, mensajería interna. sí señora, muchas gracias. Vale. Ah, por aquí Gladys estaba, debe ser que Gladys está sin micrófono porque ella escribió. Dice, cuando no participan todos los compañeros tendría que una persona tomar 2 roles. Yo creo que sí. Sí, de hecho puede llegar el punto en que no participen y les toque hacer el trabajo individual, pero pues finalmente es entregar el formato que ustedes tienen o tienen que diligenciar, entonces no habría ningún inconveniente. Pero si participan solamente 2 estudiantes, pues sí les tocaría tomar más roles, es verdad. En caso de que no participen, pues Rosa, sería enviar el trabajo individual, pero pues ya sabemos hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Hasta la formulación de los objetivos específicos. Listo. ¿Alguien más? Que quiera abrir su micrófono, que quiera levantar la mano, que tenga alguna duda, o dejamos hasta allí. De nada, Gladys, no te preocupes. Para eso estamos. Tutora, tengo una duda respecto a la entrega. Señora. ¿Es la entrega es en Word, pero en el mismo formato o se pasa todo a Word? No entendí esa partecita. Espérate, revisamos en la guía. La entrega ya sería la colaborativa, porque la individual sí nos dice que debe ser en el formato. Tiene que ser, sí, la colaborativa es mejor que la entreguen en la individual, es mejor que la entreguen en Word para, por ejemplo, poder hacerles comentarios, ¿no? A ver, regálame un segundo, reviso acá cómo está. Bueno, recuerden que el trabajo colaborativo trae unas especificaciones, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, que yo no lo dije, pero que ustedes deben tenerlo en cuenta. Y es que bueno, que tiene que ir la justificación, los objetivos no lo olviden, tienen que ir en verbo en infinitivo, tienen que seleccionar 10 fuentes bibliográficas, ahí está claro, para que no vayan a tener inconvenientes. Bueno, dice que deben realizar una autoevaluación y el producto definitivo debe ser descargado del Google Drive en el cual trabajaron con las retroalimentaciones y no dice cómo debe ser presentado. Pero no dice si debe presentarse en Word o debe presentarse en PDF, entonces yo creo que lo mejor es que lo presenten en Word para que igual cuando el profesor o el tutor que esté asignado les vaya a hacer la retroalimentación, o por lo menos yo lo hago así, yo lo hago sobre el mismo texto y les voy colocando mis globitos de lo que considero que deben ir mejorando o de lo que está supremamente bien. Entonces creo que lo podemos hacer en Word. Buenas noches, Jorge. Link de asistencia, no, Jorge, ese no es el link de asistencia, ese es un link que envié de una pizarra, porque no hice cuestionario de asistencia para esta conferencia. Pero entonces hagamos una cosa, como no lo hice, si son tan amables, me van colocando no, pero igual. Pues sí, me van colocando sus nombres, no, pero me da la misma. Me tocaría crearlo. Ah, no, ya sé. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Les voy a compartir a todos ustedes por acá un enlace. No, pero es que ya les tomó mucho tiempo. No se preocupen, yo hablo con los demás tutores de las personas que asistieron. Tuve 22 asistentes, entonces no hay ningún inconveniente. Profe, buenas noches. Buenas noches, Isabel. Ay, qué pena, profe. Es que empezaron a enviarme sus nombres. Bueno, envíenme los nombres y el grupo, porque sé que para muchos es importante que los tengan en cuenta. Profe. Lo voy anotando acá. Señora, sí, te escucho, Isabel. Qué pena, profe. Lo que pasa es que pues yo apenas me estoy como integrando a las clases y todo. Entonces pues estaba bastante perdida porque pues mi trabajo se me complicó. Pero pues muchas gracias porque le entendí ya mucho el tema que
que estaba como perdida y la actividad pasada pues no participé en ella. Entonces pues a ver si también pues la ¿La calificación actividad fue... pasada es el examen teórico? La pasada, ¿En no, cuál no, no participaste? no, yo participé en los, sino que digamos como el trabajo, el segundo trabajo no fue como tan completo que digamos, porque usted me puso varias referencias ahí, pero de todas maneras, el tema propuesto para mí fue la salud mental de los contadores. ¿Ese tema sí funciona, profe? Es mi Claro que pregunta. funciona. Sí, ¿Sí? ese funciona, sí, claro que funciona. O sea, el tema está bien. Lo que pasa es que tienes que delimitarlo. Ah, listo, perfecto, profe. O sea, Muchas la salud gracias. mental, ¿en qué sentido? O sea, esas son las cosas que tienes que ir pensando, Ah, ¿vale? listo, profesora. Muchas gracias, muy amable. Listo. Bueno, Isabel. Entonces, aquí ya voy anotándolos. Yo creo que por ahora podemos ir dejando hasta... No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o algo y ya no tomo más de su tiempo porque me fui como una media hora más de lo que tiene que durar la conferencia. No sé si No, no hay más profe, muchas preguntas. gracias. Bueno, entonces por favor van dejando sus nombres ahí que yo los estoy anotando y bueno, pueden ir saliendo. Que tengan una feliz noche y muchas gracias por su asistencia. Espero que todo haya quedado muy claro. Recuerden que pueden comunicarse con sus tutores y si están conmigo, pues saben que ya ustedes tienen ahí la agenda de acompañamiento para que nos escribamos y pues estemos en contacto. Bueno, Muchas gracias, feliz noche. feliz noche, Lina, que estés muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, Isabel, que estés muy bien.